En sintonía con el video anterior, donde voy a presentarle mis argumentos de manera más natural, hoy quiero hablar de lo que debería ser la educación, lo que debería ser la escuela, esa educación básica o antes de que nos vayamos a la universidad o esa educación superior. Hola, soy Ivonne Borges, esta iniciativa se llama Sin Culillo, que quiere decir sin miedo a lo político. Y bueno, lo primero que sí quiero comentar es que a mí me parece que la educación se tiene que transformar. No podemos seguir pensando una educación como la educación de siglos pasados, y no porque en los siglos pasados se haya hecho mal la tarea, sino porque hoy tenemos diversos elementos que hacen que la inmediatez y la información se consuma de manera distinta, pero también el consumo quiere decir que se agota en cierto punto. Y no que lo que sepamos hasta ahora y la manera como hemos pensado la educación hasta ahora esté mal, insisto, sino que más bien pues hay que transformarla y repensarla en términos de cómo fomentar que las personas apropien mejor esos conocimientos para su vida. Y con esto me refiero no solamente a la vida laboral, sino a su vida en general. Esto ya lo dice por allá un señor Robinson, creo que habla mucho en edX y con quien estoy de acuerdo en la mayoría de sus postulados y argumentos. Pero entonces aquí lo primordial es que estamos compitiendo con entornos de información, bombardeos de información sobre los que muchas veces no sabemos qué es cierto o qué no es cierto, en qué información confiar y en cuál información no. Esto viene pasando desde el boom del internet y la posibilidad de googlear o wikipediar cualquier cosa, pero hoy en día pues se afianza y se acentúa con la emergencia de las inteligencias artificiales y cómo podemos acceder a ellas de diversos modos. Las niñas y los niños pequeños ya están usando inteligencia artificial y por ahí vi algún informe en el que en Estados Unidos más del 60% de las personas confían más en las respuestas que le da una interfaz de inteligencia artificial que en lo que pueda decir un libro. Y las inteligencias artificiales se pueden nutrir de lo que dicen los libros, pero siguen siendo artificiales, así que a mí me parece que lo más importante que debe suceder antes de la educación superior es que las personas aprendamos a comprender lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestro contexto. Y todo eso hace parte de lo que yo considero que es una buena vida, o sea, pensarse una persona en su contexto a partir de su propio pensamiento, eso es tener una buena vida. Así, digamos, laboralmente no te paguen mucho, pero poder comprender el mundo a tu alrededor te va a traer bienestar, sobre todo bienestar mental. Así que yo creo que las niñas y los niños en esa edad escolar antes de la educación superior deberían aprender solamente 2 habilidades y deberían hacerlo de una manera completamente diferente o diversa a como se hace hoy en día. Y es aprender a leer y escribir. Pero me refiero a leer y escribir desde diferentes códigos de la comunicación. Acá me puedo equivocar un montón, pero voy a explicarles qué entiendo por códigos de comunicación y qué sería leer y escribir. En nuestro mundo existen diferentes códigos comunicativos y están asociados con una serie de símbolos que transformamos o procesamos en información que puede ser coherente. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que las matemáticas son una forma de comunicar a partir de unos códigos distintos a los que sería o se entendería como el lenguaje natural. Son los códigos de los símbolos matemáticos, son los códigos de los números, pero que están presentes alrededor en nuestro universo por todas partes. Yo creo que si seguimos diciéndole a las niñas y los niños esto es matemáticas y tienes que aprenderte las tablas de multiplicar, estamos equivocando el sentido de la enseñanza de la matemática. En cambio, entender la matemática como un código comunicativo permite que podamos establecer un proceso educativo centrado en leer y escribir a partir de ese código comunicativo, que puede ser nada tan distinto como aprender tu lengua materna.
Esto no se hace con base en la repetición ni en la memorización, sino más bien en la integración de este código comunicativo en el día a día. Así también la música. La música es un código comunicativo muy emotivo y en ese código comunicativo también hay una manera de leer y de escribir la música, pero no solamente a partir del pentagrama y las notas musicales, sino también de la producción de la musicalidad y de que esa producción de musicalidad que está alrededor te mueva, te conmueva y transforme tu mundo y que a partir de ese código tú te puedas expresar. Para mí sigue siendo lamentable que pensemos la música únicamente como el espacio donde algunas personas creativas pueden producir algo que le plazca a otras personas. Cuando también creo que la música está integrada en el ser humano, en cada una y cada uno de nosotros. Pasa lo mismo con las artes en general, ¿no? La manera de expresarse, la manera de expresar tu sentir, de llevarlo a un espacio donde otras personas puedan observarlo y apreciarlo. Las artes en sus diversas modalidades son un código comunicativo que para mí debería ser enseñado desde siempre, desde que somos bien pequeñas y pequeños, para que así podamos integrarlo en nuestra vida. Es una lástima, y ya lo decía Gabriel García Márquez alguna vez, que cerca de la preadolescencia o la adolescencia las personas empecemos a considerar que, por ejemplo, no dibujamos bien o no somos buenas para expresarnos de una manera artística, de una manera diversa, porque simplemente hemos perdido el código. Y hemos perdido el código porque nos hemos centrado mucho más en esos otros códigos. Insisto, esto es como aprender diferentes idiomas. Lo que pasa es que son los idiomas que completan nuestro contexto y que tal vez sean subvalorados socialmente, pero que en realidad sí que nos permiten cambiar el mundo, entender nuestro contexto a partir del símbolo de las artes, de la música y de la matemática. Yo creo que nos prepara muchísimo mejor para la vida. Por supuesto, códigos comunicativos como otras lenguas u otros idiomas. Desde el principio, empezar a hablar distintas lenguas más allá de la materna siempre nos abrirá, digamos, el campo, nos abrirá la mente a saber que no estamos solas y solos en el mundo. Así que, por ejemplo, aprender quechua, ¿sí? Puede ser una de aquellas habilidades que nos permita reconocer cómo las personas en distintas partes del mundo se piensan su mundo y que eso es valioso para cualquiera que pueda reconocer en esos códigos comunicativos de distintas lenguas, de distintos idiomas, una expresión del ser, también de las sociedades, de las personas, no sé cómo decirlo. Y al final, el código comunicativo del amor. Yo creo que sí tenemos que empezar a integrar en esa educación antes de la superior el leer y escribir el código del amor, porque puede que parezca muy sencillo, pero las relaciones sociales, las relaciones interpersonales están mediadas por un montón de códigos que a veces son difíciles de descifrar. Descifrar una expresión facial, pero también descifrar qué te quiere decir una persona cuando te habla directamente a los ojos y te dice te amo, cómo entender cuando te dice te odio, o muchas otras emociones que tienen que ver con ese amor y que están en el intermedio. Hoy en día eso se le denomina como habilidades blandas, pero para mí es un código comunicativo que también debería poder ser expresado, entendido y aprenderse a leer y a escribir desde esa educación antes de la superior. Y acá hay un valor enorme en términos de la salud mental. Si aprendemos un poco mejor a leer y escribir el código del amor, yo creo que muchos de los problemas internos de las personas se solucionarían. Y a muchas, me reconozco allí, tal vez nos ha hecho falta comprender un poco mejor qué significa leer y escribir en términos de ese amor que es comprensión, que es empatía, que es solidaridad, que es compasión. Ahora, ¿cómo lo haría esto? Porque esto suena como, oh sí, estás soñando, muy idealista, ¿cómo lo vas a hacer? Y pues bueno, yo creo que hay que hacerlo repensando los modelos educativos, dejando de segmentar
el mundo a partir de materias, de especialidades, y más bien representando y valorando la experiencia de cada ser en su contexto, y con, digamos, docentes guía que puedan traer esa experiencia de cada una y cada uno de sus alumnos a un aula, porque podría ser, seguimos estando pensándonos en las aulas, a un aula donde cada quien reconozca en la experiencia de la otra persona también su propia experiencia. Y esto es como una lectura libre basada en los intereses de cada una de las personas. Pero eso pasa también por valorar la experiencia de las personas desde que tienen, qué sé yo, 1 año, hasta las personas que puedan tener 99 y más. O sea, la experiencia libre de cada quien entendiendo el mundo y su contexto y sus diversos intereses, donde puede que sí prevalezca como un interés más acentuado hacia la matemática o un interés más acentuado hacia la música, pero que a partir de compartirlo con sus compañeras y compañeros, pues eso pueda enriquecer la experiencia personal de cada quien. Y esto puede sonar difícil, no tener materias, no tener otras materias que la de lectura y la de escritura, y leer y escribir de manera diversa, integrando la matemática, los idiomas, la música, las artes, las emociones o el amor, en el espacio de tiempo, en el espacio y en el tiempo, en el que nos encontramos en el marco de la escuela o del colegio. Alguna gente le ha denominado a esto educación por procesos y otras personas como aprendizaje significativo. Sin embargo, seguimos replicando libros de texto que nos enseñan sobre algunos hitos que bien podríamos aprender con simplemente una lectura diversa o compartiendo lo que va pasando en nuestra cotidianidad. Si, por ejemplo, una abuela le cuenta a su hija o su hijo cómo vivió el periodo de la violencia en Colombia, esta hija o hijo puede llegar a la escuela y compartirlo en un aula y decir, venga, mi abuela me contó sobre eso, y dirigir el interés de sus compañeras y sus compañeros en cierto momento sobre ese punto específico de la historia de Colombia. O me vi un documental o un video en el YouTube que hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial y poderlo socializar. Yo creo que hay que confiar muchísimo más en las niñas, niños y adolescentes y sus propios intereses, y también perder el miedo como profes a validar aquella experiencia que viene de estos seres con quienes interlocutamos diariamente. Al final, la puesta en común de esas experiencias, expresiones e intereses, mediadas un poco por saber que ahí hay diferentes lenguajes comunicativos, yo creo que nos abre la posibilidad de instaurar realmente un pensamiento crítico enriquecedor, donde reconocemos la otredad, pero también vamos aprendiendo, si es que se puede decir de ese modo, de temas diversos a partir de simplemente tratar de comprender el mundo desde la lectura y la escritura, de poder entender códigos comunicativos como las matemáticas y expresarlas en una escritura que no es esta del cuaderno, sí, donde tengo mis notas, sino expresar la matemática, escribir la matemática en, por ejemplo, una decisión de, como les conté, de dónde poner el dinero, en qué banco poner el dinero, o simplemente cómo gastar aquello que me dan durante el recreo. Y el pensamiento crítico aún, creo yo, no lo equipara la inteligencia artificial. El pensamiento crítico tiene que ver con cada ser y cómo ese ser se expresa, cómo leemos y escribimos nuestro mundo alrededor y cómo cada una de esas experiencias es valiosa tanto de manera individual como colectiva. Y cuando hablo de lo colectivo, entonces también hablo de lo político. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mentiras. Hay un podcast que voy a poner en la que estoy hablando con un profe, el profe es el mono, Juan Carlos, que amablemente me regaló esa entrevista haciendo reflexiones sobre la educación desde su posición como maestro en colegios públicos en Bogotá, Colombia, desde muchísimo tiempo, donde fue maestro durante muchísimos años y donde expresa precisamente que la educación tiene algunos marcos que deberíamos comenzar a derribar. Ahora sí, un saludo sin culillo, nos vemos en la próxima.